Hola hermanos, en este viernes 20 de octubre de este año 2017, además viernes de la 28ª semana del tiempo durante el año, propiamente no tenemos ninguna memoria de ningún santo en particular. Siempre los hay, ¿verdad? Tengan presente que en el santoral se encuentran, hay alguna fiesta de algún beato el día de hoy también, pero la iglesia no tiene ninguna memoria ni obligatoria ni ninguna memoria libre marcada. Hoy sí lo que se recomienda es hacer la misa votiva por la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tengan presente que en el misal romano hay muchísimas misas votivas que a veces se van dejando ahí y que no las utilizamos, que son importantes también para nutrir y alimentar nuestra fe, para sostenerla, para acompañarla. Además, lo que celebran estas misas votivas son elementos que de repente en la vida pastoral, en las necesidades de nuestro pueblo, son fundamentales y por eso conviene de vez en cuando revisarlas y proponerlas. Como les digo, el día de hoy se propone esa de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por su parte, las lecturas del día de hoy continuamos leyendo la carta a los romanos. Hoy llegamos al capítulo cuarto. Vuelvo a insistirles, la carta a los romanos es una pequeña tarjeta de presentación de parte de Pablo que iba camino a Roma. Esa era su intención, llegar a Roma, y por eso escribe esa carta. Se está presentando él, quién es él, en qué cree él, y por eso piensa en la comunidad que le ha sido comunicada, que es una comunidad que tiene mucho componente judaico, hay muchos judíos que se han convertido al cristianismo, pero que todavía siguen teniendo los mismos resabios del mundo judío y que no se han llegado a adaptar completa y plenamente al ser cristiano. Nos puede pasar también, algunas culturas son tan fuertes, son tan poderosas, que a veces nos hacen perder el sentido de la fe y pensamos que lo cultural es la fe, cuando de repente son elementos culturales o elementos de interpretación, que no dejan de ser malos, cuidado, sino que sencillamente deben siempre estar en constante purificación. En el caso de la lectura de hoy, primera lectura, Pablo pone como ejemplo a Abraham, que por la fe fue reconocido como justo. Lo que le justificó fue la fe. Una vez más vuelve a insistir Pablo, no son las obras, no las obras de la ley. Cuidado, porque aquí no está hablando para nada Pablo del valor de la moral, del valor del actual. Claro que la fe tiene mucho que ver, porque el que tiene fe, toda su persona está llena de ella y por lo tanto su vida misma, su actuar, tiene que ver también con su fe. No es que se tiene una fe nacida meramente del sentimiento, meramente del conocimiento, no, debe irse más lejos. Pero Pablo vuelve a insistirle a eso, a esa comunidad de Roma, y insiste también a nosotros, porque el gran pecado que señala Pablo detrás de todo esto es el orgullo. Hay mucha gente que es autosuficiente, que piensa que él solito se justifica delante de Dios. Yo tengo suficientes acciones como para que Dios me premie, como para que Dios reconozca quién soy. Estoy llamando la atención de Dios para que Dios se fije en mí. Esa es una actitud evidentemente nefasta que nos llega a perder el corazón de la voluntad de Dios. Y por eso también Pablo cita el Salmo 31 hablando de David, porque se le atribuye a David este salmo. Dichoso aquel a quien no se le tiene en cuenta el delito. Por su parte, el Evangelio, seguimos leyendo el Evangelio de Lucas, está tomado del capítulo 12 del Evangelio de Lucas. Es un texto muy bonito, fíjense que es un baño de multitud, como se dice actualmente. El Señor Jesús en griego dice que estaba rodeado de miriadas de personas, miles y miles de personas. Evidentemente es una manera un poco exagerada, pero que nos representa justamente cuánto debemos escuchar la palabra de Dios, a cuánto va dirigido este mensaje. ¿Y qué es lo que dice el Señor con mucha valentía? Cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía. Vuelve el tema, también a Jesús le molestaba ese orgullo farisaico por el cual yo aparecía como superior a los demás, humillando a los demás, sintiéndome mejor que los demás, cuando realmente no es eso lo que gana el corazón de Dios. Lo que gana el corazón de Dios no son mis acciones, sino el amor que pongo en lo que hago. Que la justificación de este actuar no puede venir de sentirme, me van a dar una medalla, me van a dar un premio, me van a dar un aplauso, mírenme cómo soy de bueno. Y por eso el Señor Jesús le pone el dedo a la llaga a algunas actitudes que pueden existir, poco diplomáticas, llamémosle así. Ese tipo de personas que no tiene la valentía suficiente de vivir el Evangelio con toda la energía, con toda la fuerza. Y por eso nos llama la atención y nos advierte.
No tengan miedo del que puede matar el cuerpo. Ustedes valen mucho más que los pajarillos del cielo, y ni siquiera ellos han sido soltados de las manos del Padre. Nosotros tenemos que tener esa confianza, esa audacia filial, esa serenidad de saber que estando en las manos de Dios todo es posible. No confiemos en nuestras capacidades, usémoslas, pero sobre todo dejemos que sea el Espíritu de Dios el que las use para hacer aquello que le agrada a Dios. Dios los bendiga.